Bueno, con esta alegría en el corazón, de optimismo, de fe en el futuro, aquí estamos en el Museo Histórico Militar. Qué bella estructura esta, y desde aquí le enviamos un saludo de optimismo a todo el pueblo venezolano y a todos los pueblos de la América Latina, del Caribe. Este museo histórico, vean ustedes, ahí por Venezolana de Televisión. Saludos al equipo Radio Nacional de Venezuela y todas las emisoras que hoy transmiten este programa. Aló, presidente. ¿Qué número es este programa? 110. Programa número 110. Desde el Museo Histórico Militar, aquí en el 23 de enero. Por ahí están los muchachitos jugando al béisbol en el estadio de aquí abajo. Montepiedad, los vecinos, la gente celebrando no solo el triunfo del Brasil, celebrando todavía el gran evento por la paz y por la democracia que ayer desbordó no solo la Avenida Bolívar, desbordó de optimismo y de amor a toda Venezuela. Yo amanecí un poco ronco de ayer, tanto discurso todos estos días. Hemos estado bastante activos. Activos necesitamos estar todos en Venezuela en estos días, asegurando el futuro de nuestros hijos. Museo Histórico Militar. Esta es una estructura que ya va a cumplir un siglo. Fue Cipriano Castro, aquel buen general y presidente. Comenzó siendo el primer presidente del siglo XX venezolano. Decretó el 4 de junio de 1903, ya se va a cumplir un año, un siglo de esto, decretó Cipriano Castro la creación de la Academia Militar de Venezuela, y entonces encargó a un arquitecto llamado Alejandro Chatén para diseñar este proyecto y dirigir su construcción. Gran proyecto para el momento en que estamos hablando. Recordemos que el siglo XIX fue un siglo de guerras. Primero la Gran Guerra de Liberación de Sudamérica, y luego el país entró en guerras civiles, fragmentado, y no había una verdadera escuela o academia militar para formar los profesionales militares, sobre todo en este caso del ejército. Y fue Cipriano Castro, hombre de buena visión, de estadista, visión de lo que debe ser un Estado nacional. Comenzó a crear las bases. Cipriano Castro y su vicepresidente Juan Vicente Gómez comenzaron a crear las bases del Estado nacional. Y una de las bases de un Estado nacional, pues, es una Fuerza Armada. Y el ejército, pues, siempre ha sido parte esencial de toda fuerza militar. Ahora, decía que la visión de Estado comenzó a concretarse desde el punto de vista del poder militar, esencial para el Estado, en esta colina tan hermosa, donde sopla una brisa muy fresca y donde el pueblo venezolano está aquí desde hace tiempo, laborando y trabajando por su futuro. Pues bien, luego las labores de construcción de esta maravilla arquitectónica, histórica, se iniciaron el 2 de enero de 1904. El presupuesto asignado para su construcción fue, para la época, 1.277.622 bolívares. En ese tiempo esa era una cifra bastante grande. Bueno, luego la obra se terminó de construir el 4 de abril de 1906. El arquitecto al final comunica al presidente Castro diciéndole: el edificio ha quedado como hecho de un solo bloque de granito, ya que es una mesa de hierro y mampostería capaz, oigan esto, capaz de desafiar las injurias del tiempo. Pues aquí está intacto el Museo Histórico Militar, sede para entonces de la Academia Militar
de Venezuela. Por aquí pasaron muchas promociones de oficiales, comenzando el siglo. Muchas promociones de oficiales. Pasaban los cadetes, los familiares, y esa rigurosa formación militar. Este es el patio, estamos en el patio de formaciones, el patio de armas del museo, entonces Escuela Militar. Y el 5 de julio, Día de la Independencia de 1910, la Academia Militar abrió sus puertas por decreto presidencial emitido el 19 de marzo de ese mismo año. Claro que ya no estaba Castro, ya Cipriano Castro había sido derrocado por su vicepresidente, Juan Vicente Gómez. Cosas de la historia. Los dos recorrieron camino. Lo que pasa es que Cipriano Castro, yo vuelvo a decirlo, era un general y un presidente nacionalista y se enfrentó a los poderes que habían hegemonizado a Venezuela desde la traición a Bolívar, se adueñaron del país. Cipriano Castro se enfrentó no solo a los poderes hegemónicos internos, sino también externos. Hay dos eventos que necesario es recordar este año 2002, porque se cumple un siglo. Que bueno, yo invito a los estudiantes de historia, invito a los pensadores, vamos a abrir un debate sobre el siglo que ha pasado desde 1902, porque estamos en el mismo camino. ¿Qué pasó en 1902? Cipriano Castro tenía 3 años en el poder y le han armado un ejército para derrocarlo. Y los banqueros de aquel entonces, dirigidos por un hombre que tenía muchísimo dinero, Manuel Antonio Matos, que era doctor y general y banquero, y tenía muchísimo dinero, compraron armas de guerra en el exterior y trajeron miles de fusiles modernos para la época, y compraron caballerías, armaron un ejército y se inició la llamada Revolución Libertadora, que no tenía nada de revolución ni nada de libertadora, era dirigida por los que tenían el poder económico. Cualquier similitud con lo que ha pasado después de un siglo, pura coincidencia. Pura coincidencia, Juan. Sigue mi ronquera. Yo la voy pasando, cuando uno va calentando el brazo, en este caso la garganta, eso es como cuando uno comienza a pichar y le duele el brazo en el primer inning, pero si uno sale del primero, se va calentando, después ya no siente nada el dolor. Miren, entonces estas son cosas de la historia. Yo invito a los estudiantes venezolanos, a todos, no solo los de historia, historiadores, qué bueno que revisemos esa historia y hagamos comparación de este siglo transcurrido, porque en el fondo la situación tiene muchos parecidos, no es igual por supuesto, pero muchos parecidos. Y luego también a Cipriano Castro, además de enfrentar esa oposición interna, bueno, es que Cipriano Castro un día, ¿saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo Cipriano Castro? Como los banqueros venezolanos, entre ellos Manuel Antonio Matos y otros de sus apellidos históricos del país, no querían prestarle dinero al gobierno. Entonces los mandó a buscar y los colocó aquí en la calle Real de Caracas, no sé cómo se, la principal calle de Caracas, los amarró en fila india y entonces, mire, los paseó amarrados en fila india por la mitad de Caracas rumbo a la Rotunda. Eran los métodos de entonces, la Plaza de la Concordia. Por ahí pasó Manuel Antonio Matos y todo el mundo asomado viendo ahí los banqueros amarrados, uno detrás del otro, con mecate de ese bueno. Y entonces cuando iban llegando a la puerta de la prisión, cuenta Ramón J. Velázquez, un saludo al doctor Velázquez, expresidente de Venezuela, gran historiador y conocedor. Yo he aprendido estas cosas leyendo muchos libros, pero uno de ellos, La caída del liberalismo amarillo. Léanlo, se los recomiendo, del doctor Ramón J. Velázquez. Es un libro que recoge esa época, el drama de Antonio Paredes y el comienzo del siglo XX. Bueno, cuando iban llegando
a la puerta de la cárcel, que los banqueros ven que es en serio, que los van a encerrar, entonces llaman al capitán, creo que era un capitán, el que comandaba la patrulla, que los llevaba, y le dijeron, mire, vaya, dígale al presidente que nosotros aquí vamos a reunirnos, a ver, antes que nos encierren, a ver si podemos prestarle algo. Y por fin, el capitán mandó a un sargento, y el presidente le mandó a decir, bueno, que manden a decir cuánto van a prestar. Y ahí, a las puertas de la rotunda, los banqueros se pusieron de acuerdo y le prestaron al gobierno de Castro, que estaba quebrado, pues no tenía dinero para nada, ni para pagar sueldos. Pero luego armaron aquel ejército, cuya última batalla, donde los derrotó Castro y Gómez, fue aquí mismo en La Victoria. Ahí entre los cañamelares de La Victoria, una batalla feroz. Yo recuerdo haberla estudiado mucho cuando cadete y luego cuando oficial para dar instrucción a los cadetes de la batalla de La Victoria, no la de 1814, sino la de 1902. Ahí es la batalla más grande en cuanto a cantidad de soldados combatiendo. Fue un ejército grande el que le armaron a Cipriano Castro. Y fue una guerra nacional, hubo batallas en Ciudad Bolívar, en Oriente, en los Andes. En verdad fue una guerra interna. Y luego Cipriano Castro enfrentó también el bloqueo. Eso fue en 1902 también. Por un lado estaba terminando la mal llamada Revolución Libertadora, la guerra contra Cipriano Castro, y por otro lado estaba comenzando un conflicto internacional porque Castro se negó a pagar la deuda externa heredada del siglo XIX, pues no tenía cómo pagarla además. Así que un grupo de potencias mundiales mandaron sus barcos de guerra y Venezuela fue bloqueada. Las costas de Venezuela fueron bloqueadas y las potencias europeas, algunas, no todas, estaban ya haciendo planes para repartirse a Venezuela y cobrarse la deuda. Alguna potencia quería quedarse con la isla de Margarita y toda la parte oriental. Otra potencia quería nada más ni nada menos que quedarse con, bueno, lo que hoy es el estado Falcón, el estado Zulia y el Golfo de Venezuela. Y otra potencia tenía planes para meterse por el Orinoco y adueñarse de todo lo que hoy es, bueno, la Guayana venezolana. Y Cipriano Castro enfrentó aquello, junto al pueblo y junto a la Fuerza Armada de aquel entonces, que era incipiente, pero además estaba formada por combatientes de mucha experiencia. Y hay un gesto que es bueno recordarlo también, ¿eh? Cipriano Castro lanza una proclama, eso fue diciembre de 1902, exactamente el mismo día que se estaba conmemorando un año más de la batalla de Ayacucho, es decir, el 9 de diciembre, batalla de Ayacucho. El mismo día es cuando se inicia el bloqueo y Cipriano Castro lanza una famosa proclama que comienza diciendo: la huella insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria. Y convocó a todos, y ¿saben lo que hizo incluso? Tenía preso un poco de enemigos políticos. Entre ellos, creo, si mal no recuerdo, estaba preso un hombre que se convirtió en una leyenda en esos años, José Manuel Hernández, el Mocho Hernández. El Mocho Hernández creo que estaba preso. Pues bien, Cipriano Castro, en un gesto de magnanimidad, mandó a llamar a los presos, que eran hombres de batalla. El Mocho Hernández era un hombre de batalla y un líder popular. Y otros presos, generales casi todos, rebeldes, gente de revoluciones, de 100 revoluciones. Y los mandó a liberar y les dijo: está en peligro la patria. Los llamo a la unión. Y aquellos hombres aceptaron salir de prisión y pidieron armas para unirse a Castro porque el peligro era Venezuela. Qué cosa tan grande, ¿eh? De esa historia. Después que terminó la guerra, pues ellos siguieron enfrentados. Sí, volvieron a enfrentarse y entonces viene la presión
de afuera y de adentro, de la gente de poder, y derrocan a Cipriano Castro en 1908. Él salió a tratarse una enfermedad y estando por fuera viene su compadre y su vicepresidente Juan Vicente Gómez y le da un golpe de estado palaciego. Ya estaban en Miraflores, ya era el Palacio de Miraflores. Bueno, cosas de la historia de hace un siglo. Entonces, cuando esta casa grande, bonita, hermosa, este edificio tan bello, esta obra arquitectónica, es una joya arquitectónica, perdón otra vez, entonces, cuando abre sus puertas, ya el presidente no era Cipriano Castro, era Juan Vicente Gómez. Aquí vino Gómez, hubo una parada militar, honores militares, y vino parte del pueblo allá arriba, e hicieron los muchachos cadetes la primera demostración de orden cerrado con armas. Era el comienzo de la escuela militar. Por aquí pasaron muchos hombres que luego dejaron huella en la historia venezolana. Instructores, por aquí estuvo Eleazar López Contreras, en este patio, dando sus voces de mando, atención, FIR, al hombro, AR, y formando los muchachos que luego le dieron pie al Ejército Nacional, que hoy acaba de celebrar hace pocos días un año más, el día 24 de junio. Gloria pues a esos recuerdos que forman parte de la más rancia tradición castrense venezolana. Bolívar dijo un día, Venezuela nació en un vivac. Así lo dijo Bolívar, y en verdad Venezuela nació, el pueblo se fue y se hizo ejército y libertó no solo Venezuela, sino media Suramérica. Pues bien, así que aquí estamos, luego en la década de los 40, la Academia Militar se mudó de aquí hacia Conejo Blanco, y entonces funcionó aquí el Ministerio de la Defensa. Aquí funcionó desde 1949 el Ministerio de la Defensa, hasta el año 1979, cuando el Ministerio de la Defensa es trasladado a su nueva sede allá en el Fuerte Tiuna. En el 79 ya yo era, ¿qué? Teniente de 2 estrellas, teniente, había ascendido ese año, el año 78. Yo recuerdo que incluso aquí vine una vez de subteniente a hablar con algún jefe, a traerle alguna carta de por allá, de un batallón de cazadores de Barinas, estábamos en Barinas, y vine aquí a traer alguna solicitud a un jefe militar. Todavía funcionaba aquí el Ministerio de la Defensa. Uno se va poniendo menos joven. Cuando uno está recordando estas cosas ya, es que uno se va poniendo menos joven. Pero así comenzábamos la vida en aquellos años 70. Que si no estuviera yo tan ronco, cantaríamos Linda Barina. Yo traigo un grito llanero que me salió del te quiero para cantarte Barinas. Si tenemos a Eneas Perdomo ahí, al final del programa, lo podemos buscar para dedicarle con Eneas Perdomo Linda Barinas a esa bella tierra, caminos de palma y caminos de sol. Un abrazo pues a mis paisanos de Barinas. Estaba recordando en mis palabras un discurso del gran poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, hablando del ejército, y anoche lo recordé también, porque es una figura muy bonita, muy fresca para este momento que vivimos. Andrés Eloy dijo en aquel discurso que lo mejor de la nube es el llover, y que eso lo dicen los campos por su verdor y los labriegos por su voz, y dijo que la democracia es como una nube que llueve, y lo mejor de la democracia pues es la vida de los campos y de las gentes, pero que esa nube tiene en el centro un rayo, y ese rayo es el ejército, y que tiene que iluminarse él mismo para iluminar, y que cuando no tiene por qué herir, alumbra, y que cuando alumbra el ejército, en la nube
Vean esta figura, óiganla, la figura del poeta Andrés Eloy Blanco. El ejército, como un rayo, alumbra y completa la función del agua, de la nube. Agua y luz, luz y agua, la fórmula del iris. Qué bello. Un poema, a fin de cuentas, del poeta. Esto lo digo y lo redigo y lo reafirmo. Gracias al diálogo, al acercamiento. Yo aprovecho la ocasión para continuar llamando al diálogo nacional. En este caso, a los sectores de la economía privada. Este gobierno quiere apoyarlos y quiere hermanarse con ustedes, empresarios de Venezuela, para continuar impulsando un nuevo modelo económico y reactivando la economía. Pues bien, luego estuve reunido varias horas con una delegación del Centro Carter, a quienes invitamos, pues, para que vengan al país a mirar, a gestionar como testigos, facilitadores del diálogo. Y no solo el diálogo hacia adentro, el diálogo hacia afuera. Esta fundación es dirigida por, en mi criterio, respetando todos los demás presidentes que han tenido los Estados Unidos de Norteamérica, pero creo que en este siglo, es decir, en el siglo XX y XXI, ahora, dos presidentes, en mi criterio, han destacado en los Estados Unidos por su conciencia hacia los pueblos pobres. Uno de ellos fue asesinado, John Fitzgerald Kennedy, y el otro, Jimmy Carter. Recordemos lo que decía Kennedy, por ejemplo, por allá poco antes de ser asesinado, allá en Dallas, Texas, 1963, si mal no recuerdo, pudiera tener algún error en la fecha. Nunca se me olvida el día que mi maestra de cuarto grado llegó un poco nerviosa en la mañana y nos dijo a nosotros, Gilda Crespo, a quien nunca olvidaré, nos dijo, muchachos, a lo mejor hay una guerra allá en Sabaneta. Imagínate que nos llegaban esas noticias por radio, y maestra, ¿qué guerra? Han matado al presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Bueno, John Kennedy dio demostraciones de entender al mundo. Era comienzo de los 60, había revoluciones armadas en Asia, en África, en Indochina y en América Latina. Acababa de triunfar hacía pocos años la Revolución Cubana. Y la convulsión de violencia se había desatado por Centroamérica, por Suramérica, por el Caribe, por el África, en el Congo, en Indochina, Vietnam. El mundo estaba sacudido. Eran los años 60. Y Kennedy, en un discurso, dijo, memorable aquel discurso, hay una revolución en el sur, dijo Kennedy. Y esa revolución tiene causas. No es el comunismo, dijo, es la pobreza. Y fue cuando propuso aquel plan llamado Alianza para el Progreso, cuyo objetivo era quitarle banderas, bueno, a la izquierda en América Latina. Y aquella frase resaltante de Kennedy, hoy sigue rebotando por estas tierras, dijo ante el Congreso de los Estados Unidos, pidiendo apoyo para aquella Alianza para el Progreso. Dijo Kennedy, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, le están abriendo al mismo tiempo el camino a las revoluciones violentas. Aquí estamos hoy en una revolución pacífica, cerrándole el camino definitivamente a toda posibilidad de violencia en Venezuela. Jimmy Carter, quien estuvo aquí de observador el 6 de diciembre de 1998, así lo dijo al país y al mundo, cuando alguien le preguntó al día siguiente, el 7 de diciembre, que qué le parecían las elecciones, donde resultó triunfante Hugo Chávez. Jimmy Carter dijo, he visto una revolución pacífica. No se equivocó, solo que yo agregaría que él vio el inicio apenas de la revolución pacífica. Aquel día abrimos las puertas a este proceso revolucionario. Ahora
producto de esta reunión, que fue muy interesante, muy positiva, con el Centro Carter. Ahí estuvo el expresidente dominicano, amigo de Venezuela, Leonel Fernández, quien ha estado preocupado, ayudando, tratando de buscar ese diálogo. Y Leonel Fernández ha conversado aquí con casi todos los partidos políticos, con casi todos los sectores. Conversó con la gente de Fedecámaras, la CTV, los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos de la Revolución, la Asamblea Nacional, el gobierno, buscando ayudar al camino del diálogo. Y vino con él también pues Jennifer McCoy y un grupo de ciudadanos y ciudadanas del Centro Carter. Y después de la reunión con este servidor, han anunciado ayer que el expresidente Jimmy Carter, quien además fue quien condujo aquel proceso de negociaciones con Panamá, recuerdan ustedes el tratado Torrijos-Carter, a través del cual los Estados Unidos, solo hizo Jimmy Carter con Omar Torrijos, se comprometió los Estados Unidos a devolver a Panamá el canal, y eso se cumplió el 31 de diciembre de 1999, pero eso lo firmó fue Jimmy Carter. Pues bien, ha anunciado el Centro Carter la visita a nuestro país del expresidente Jimmy Carter, quien llegará a Venezuela el próximo sábado 6 de julio. Esto es producto del diálogo. El Centro Carter, después de una serie de análisis, considera positiva, y nosotros también, por supuesto, y el país lo va a recibir con alegría, con fe y con alegría, al expresidente Jimmy Carter. Hace poco hizo una visita histórica a La Habana, el primer expresidente de los Estados Unidos que visita Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana. Y allá estuvo con Fidel, y visitó la isla, y visitó centros médicos, fue a un estadio, no sé si jugaron él contra Fidel, creo que Fidel no se atrevió a jugar contra Carter, no ha olvidado el ponche aquel que le dimos aquí en Barquisimeto, pero sí se enfrentaron dos equipos allá. Estuvo Carter en la isla varios días y bueno, dio unas declaraciones de mucha importancia, una visita histórica, en verdad. Pues bien, contaremos con él aquí dentro de pocos días, producto de todo ese diálogo, toda esa disposición del gobierno revolucionario a darle pie firme a la paz. La agenda de Venezuela no es la guerra, olvídense. La agenda de Venezuela es la paz. Ayer, una reunión extraordinaria. Yo sí estoy feliz con esa reunión. Miles de estudiantes que vinieron de toda Venezuela, es que se quedó pequeña la sala plenaria del Parque Central. Ahí están, estudiantes, ¿no tenemos sonido? Muchachos y muchachas. Ajá. A los cambios revolucionarios. Oye, qué maravilla. Vean ustedes esa juventud y óiganla, que se están oyendo por Radio Nacional de Venezuela y otras emisoras, muchas otras emisoras más. Y los que estamos viendo esas imágenes maravillosas, la juventud. Ahí están, hablaron, eso empezó en la mañana. Líderes estudiantiles. Ahí está Luis Fomayor Toro, me dio mucho gusto verlo ayer. Adán Chávez, viejos dirigentes estudiantiles. Y ahí está este muchacho que dio un discurso impresionante. ¿Cómo es que se llama este muchacho? Consígame el nombre. Es un verdadero líder estudiante. Me dijo que estaba estudiando ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela, la UCB. Una reunión, mira, ahí está, este joven es representante de los estudiantes del Brasil, vino, dio tremendo discurso, me ha regalado la camiseta del equipo campeón del mundo y la guardaré como un recuerdo eterno. Luego me dijeron que me la pusiera y yo me la encasqueté, así dice mi mamá. Mi mamá usa mucho esa palabra.
me la encasqueté, me la puse pues, la camiseta del Brasil. Ahora, una reunión para pensarla, ¿eh? Vean ustedes esas imágenes, lo que están viendo, oigan la emoción. Ajá. Ahí me voy a encasquetar la franela del Brasil. Esos muchachos lo hacen hacer a uno unas cosas, miren. Si no me la pongo, ¿quién los aguanta? No me dejan hablar. Me la tuve que poner y además con mucha honra. Listo para salir al Mundial. Yo creo que yo hubiera metido el tercer gol ese. Yo lo hubiera metido. Hubiera metido ese tercer gol que casi lo metemos, pero no sé cómo peló Ronaldo ese tercer gol, ¿vale? Vale, era el primero. Ahí están los dirigentes de los años 60 de Adán Chávez, allá en la ULA, era dirigente estudiantil. Maravilloso. Adriano Lacruz, representante de los estudiantes del Brasil, ese joven que dio un discurso y saludó a todo el pueblo venezolano. También estuvo presente una representación de los estudiantes de Colombia, de la Federación de Estudiantes de Cuba, de Libia, de Panamá, estudiantes de América y de otras partes del mundo. Venezuela se está convirtiendo y nada ni nadie podrá evitar que siga convirtiéndose en el epicentro de las luchas de los pueblos por la dignidad, por la libertad, por la democracia. El golpe de abril despertó un sentimiento de solidaridad mundial, ni siquiera continental, mundial, del África, del Asia, de Europa, de Norteamérica, de Suramérica, de Oceanía, hasta de Marte. Hay que darle un aplauso a esos muchachos, han hecho una proeza, vinieron de todo el país y saben una cosa, además no vinieron a pasear y no vinieron a rochelear, ellos siempre rochelean, ¿y quién no va a rochelear a esa edad? Si uno a los 48 todavía anda por ahí, de vez en cuando rochelea. Ahora, los muchachos vinieron, miren, ahí yo los vi concentrados, yo di un discurso allí, como de 1 hora sería, porque estábamos apurados por el acto. Cuando comenzamos el acto acá en el Parque Central me dijeron, mire que ya está llena la Avenida Bolívar, se está desbordando, tiene que apurarse porque la gente se cansa. Yo, bueno, Dios mío, pero tengo que hablarle a estos muchachos. Así que hablé como 1 hora, más o menos. Pero, a pesar del relajo allí, del relajo no, esa no es la palabra, de la alegría, y la franela de Brasil, y los gritos, y las consignas, no, pero miren, estaban allí organizados, tenían brigadas de alimentación, brigadas de agua, brigadas de orden, y después del acto ahí no hubo para nada ningún desorden, esos muchachos no andan con ninguna carga de violencia ni de odio, para aquellos que a veces los maltratan y dicen que los estudiantes son signo de que hay que tirar piedras, no señor, eso sería en otros tiempos y algunos grupos, que están bien identificados además, pequeños grupos. La juventud estudiantil le pasó por encima eso. Dejaron atrás a que si los encapuchados, a quemar no sé qué carro. No, nada de eso. Esos muchachos andan estudiando, andan pensando, andan amando, andan floreciendo. ¡Qué bella juventud! Entonces es cuando uno dice, bueno, esto no lo para nadie. Pero nada ni nadie. La juventud venezolana está con su bandera en alto una vez más. Vamos a saludar los que estuvieron presentes los muchachos con el recuerdo del gran maestro de todos nosotros, el capitán aquel de todos los tiempos, como decía Lope de Vega, aquel gran historiador que estuvo muchos años allí, revolucionario, maestro, pedagogo, siempre andan. Brito Figueroa, Federico Brito Figueroa, que estés donde tengas que estar, pero estará siempre entre nosotros. Viejo, capitán de todos los tiempos. La Venezuela de hoy, las luchas de hoy, pero como diría Ernesto Guevara, el presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Desde aquí les digo, muchachos de Venezuela, el presente es de lucha, el futuro os pertenece. Hagámoslo pues. Qué cosa tan bonita esa. Y luego el acto monumental
el acto que desbordó todas las expectativas, un acto por la paz, un acto en defensa de la democracia, de la Constitución, un acto popular, la fiesta de la paz, la fiesta de la alegría. Veamos algunas imágenes de la tremendísima concentración, la más grande que se haya visto en la avenida Bolívar de Caracas, que desbordó todos aquellos espacios. Allí había millones. Venezuela. Y también las clases altas hay que llamarlas. Más de uno se ha metido a la revolución. Bolívar era mantuano. Y ya lo quiso Bolívar. Ahí estamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, pues! Como dicen los maracuchos, pa' que vos veáis. Pa' que vos veáis. Bueno, un acto que desbordó todas las expectativas. Y lo que yo dije ayer lo repito. Eso no es un acto para demostrar fuerza, ni nada, eso no nos hace falta a nosotros. Es un acto, es una fiesta por la paz, es un llamado a todos los sectores del país a que acordemos la paz. Y a que nos digamos lo que queramos, pero en el marco de la revolución, de la Constitución bolivariana. Respeto al otro. No tenemos intención de atropellar a nadie. Esas marchas nuestras, esas concentraciones nuestras de millones de personas, no son convocadas para ir contra alguien, o para ir contra las clases altas o las clases medias altas. No, nosotros no estamos atizando ni odios de clases, ni violencia. Son otros los atizadores. Nosotros más bien incluso utilizamos muchas veces o hacemos de bomberos para apagar otros fuegos que otros andan tratando de prender, pero que no van a poder. Así que a todos quienes nos adversan, al gobierno, mi respeto, nuestro respeto, anoche lo dije, y mi llamado, nuestro llamado al diálogo, al debate, a la democracia, al respeto a las reglas de oro de la democracia. A veces me he quedado hasta mudo de tanto hablar por calles, avenidas, pueblos, pero una vez he dicho mucho, y anoche lo repetía,
Y es verdad, esto no es ninguna figura retórica, es verdad. ¿Qué son apenas 200 años en la historia de un pueblo? Casi nada. Son miles los años de las historias de los pueblos. Y resulta que nosotros, los venezolanos, ¿de qué barro somos hechos? ¿Cuál es la semilla que corre por nuestras venas, en esa sangre? Oye, pero si hace apenas 200 años, menos de 200 años, este pueblo hizo libertades, rompió cadenas de un imperio y parió patria, república. Eso no se debe a Bolívar solo. ¿Qué hubiera hecho Bolívar si es que no hubiera tenido un pueblo? Él lo que hizo fue, bueno, jinetear la historia, convertirse en el líder de un pueblo que requería un líder, pero un líder sin pueblo no puede ser líder. Es más, el líder es producto de sus circunstancias, y una de las más sublimes circunstancias es el pueblo, es el colectivo que lo va moldeando a uno, lo va moldeando, lo va empujando muchas veces, lo va llamando, lo va queriendo, lo va bañando, lo va haciendo. Así que eso es muy grande. Y estaba recordándome, René, también de alguna expresión que he leído por ahí de algún líder africano que decía que una de las más grandes tareas de la revolución es despertar al pueblo, es abrir el debate, abrir el diálogo, las puertas del despertar, y que luego de logrado eso, que es lo más difícil según él, vendrían solos los cantos y los poemas. Y creo que eso lo estamos viendo nosotros. Y ese pueblo que despertó, ese pueblo no va a volver atrás, porque ya ha retomado eso que tú llamas, como tú lo llamas muy bien, la autoestima. Han retomado la esencia de su propio ser, han recuperado el amor por sí mismo, por su estirpe, por su historia. Y además, otra cosa importante, ese pueblo ha tomado conciencia de la fuerza que tiene, de la inmensa fuerza que tiene, y demostrada en muchas ocasiones, en muchas batallas, la última de ellas, los días, no el 11, porque ese día sorprendió al pueblo y una gran interrogante que estaba en el ambiente, pero luego rápidamente el pueblo, con su inteligencia, con su coraje, su sabiduría, reaccionó en menos que cantaran los gallos. Y ya el día 12, en la tarde, estaban allí, dando vueltas, buscando a dónde vamos, qué hacemos, llamándose, Radio Bemba, convocándose, los líderes naturales, por aquí, por allá. Y el día 13, bueno, la masa desbordada, que produjo casi un milagro. Miren, tuvimos la noticia hace poco, dentro de todas las cosas positivas, bueno, optimismo, mucho optimismo, estamos desbordados de optimismo. Pero quiero hacerle un reconocimiento a una persona, a un venezolano que se nos fue hace pocos días. Me refiero a Leonardo Altuve Carrillo. Qué venezolano, qué maestro, intelectual, historiador. Una anécdota de don Altuve es que él fue a Yare una vez con boina roja. Leonardo Altuve ya tenía sus años, ¿ah? Mira, cuidado si tenía unos 90. Y aquel hombre andaba con un bastón y una boina roja. Y me cuentan que un día, nosotros en prisión, a él lo invitaron a Miraflores a un acto. Y llegó a la puerta del palacio con su bastón y su boina roja. No lo querían dejar entrar, que se quitara la boina roja, que no podía. Entonces él dijo, no, si me obligan a quitarme mi boina, yo no entro al acto. Al fin entró con la boina roja. Y hace poco lo veíamos. Hace poco le dimos la mano, hace unos 2 meses, en algún evento. Un gran bolivariano. Por aquí tengo uno de sus libros. Libro que nos llevó él mismo a Yare en una ocasión. Genio y apoteosis de Bolívar en la campaña del Perú. Un
bolivariano a carta cabal, historiador y rebuscador de verdades. Este libro hace años que yo lo tengo. Tiene documentos originales, poemas. Aquí están los discursos de Bolívar. En una ocasión revisábamos exposición, y además, vean él hizo una recopilación facsimilar de los discursos de Bolívar. Este es un discurso de Bolívar, con los tachones que Bolívar le hacía a sus discursos, él mismo. Creo que este es el discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia, completo, con los tachones, estado de la gestión. Sí, este es el proyecto de Constitución presentado ante el Congreso de Bolivia, cuando Bolívar y Sucre, junto al pueblo suramericano, hicieron aquella proeza de libertar medio continente y además crear una república que lleva el nombre del Libertador. Poesía al padre de Colombia y libertador de Perú, por el doctor don José Fernández de Madrid. Vamos a leer un poquito esto en honor a Leonardo Altuve. 3 siglos eternos el nuevo hemisferio en vil servidumbre sumido gimió. Temblad, oh tiranos, finó vuestro imperio, América es libre, vuestra hora sonó. Tremendo guerrero, blandiendo el acero, con brazo invencible Bolívar juró romper de su patria la dura cadena, el león ibero. En vano las garras sangrientas abrió, en vano encrespando las tosca melena, de orgullo y de rabia furioso rugió. Son poemas de la época, Son poemas de la época. Canción patriótica, él recogió canciones, recogió poemas. El coro de esta canción, por ejemplo, esta canción patriótica era llamada así a la sanción de la libertad del Perú y de toda la América por la completa victoria alcanzada por las armas de la patria contra los tiranos y tiranía en los campos de Ayacucho. Y el coro dice, ya levanta orgulloso la frente el Perú que gimió en la opresión, es ya libre todo el continente, loor eterno al invicto Simón. ¿Cómo le cantaron a Bolívar? Y él recogió con una paciencia espartana Bolívar en la poesía popular peruana de la época. Él rebuscó en la época. Es que él fue embajador en el Perú en tiempos del general Marcos Pérez Jiménez, y entonces se dedicó a investigar ahí a fondo. De ti viene todo lo bueno, Señor, nos diste a Bolívar, gloria a ti, gran Dios. Poemas populares de la época. ¿Qué hombre es este, cielo, que con tal primor de tan altos dones tu mano adornó? Lo futuro anuncia con tal precisión que parece el tiempo ceñido a su voz. Y después dice, y rompiendo Lima todas sus cadenas, cuente como Atenas un otro Simón. Qué cosa bella. Y después habla de la muerte de Bolívar y trae también escritos, copias facsimilares. Impresionante el trabajo de Leonardo. Esto es una oración, transcripción de una oración fúnebre a la memoria del Libertador. La dedicamos a ti, soldado bolivariano Leonardo Altuve Carrillo, ante la estatua de Bolívar en Lima. Discursos. La arenga de Choquehuanca está aquí, analizada de todo punto de vista. Aquella de Choquehuanca, con los siglos crecerá vuestra gloria, como crecen las sombras cuando el sol declina. En honor a este gran bolivariano Leonardo Altuve Carrillo, veamos y oigamos. Movido por mi amor a Bolívar, que ha sido una de las constantes de mi vida, principié a reunir documentos referentes a la vida y obra del Libertador. Este libro, Genio y apoteosis de Bolívar en la campaña del Perú, es como un libro de horas en el culto bolivariano. Una robusta devolución por lo grande y lo heroico se extiende en estas páginas escritas por manos próceres.
muchas de las cuales cooperaron con el Libertador en poner los cimientos y levantar el edificio de la patria americana. Diríase que la inmortalidad, callada y palpitante, se guarda en estas páginas como en la propia sustancia inexpresable de la gloria. Leonardo Altuve Carrillo nació en Trujillo el 16 de diciembre de 1910. Bueno, buen bolivariano que nos dejó una obra completa para el estudio que es muy útil hoy para afianzar la conciencia bolivariana. Bolívar, por la voz de Leonardo Altuve Carrillo. Muchísimas gracias. Nos vamos. Ahí viene Linda Varina. Muchas gracias. Eneas Perrodomo, dedicado a este día de Varina. Hoy, la Academia Militar abrió sus puertas por decreto presidencial emitido el 19 de marzo de ese mismo año. Claro que ya no estaba Castro, ¿eh? Ya Cipriano Castro había sido derrocado por su vicepresidente, Juan Vicente Gómez. Cosas de la historia. Los dos recorrieron caminos. Lo que pasa es que Cipriano Castro, yo vuelvo a decirlo, era un general y un presidente nacionalista y se enfrentó a los poderes que habían hegemonizado a Venezuela desde la traición a Bolívar, se adueñaron del país. Cipriano Castro se enfrentó no solo a los poderes hegemónicos internos, sino también externos. Hay dos eventos que necesario es recordar este año 2002, porque se cumple un siglo. Que bueno, yo invito a los estudiantes de historia, invito a los pensadores, vamos a abrir un debate sobre el siglo que ha pasado desde 1902, porque estamos en el mismo camino. ¿Qué pasó en 1902? Cipriano Castro tenía 3 años en el poder y le han armado un ejército para derrocarlo. Y los banqueros de aquel entonces, dirigidos por un hombre que tenía muchísimo dinero, Manuel Antonio Matos, que era doctor y general y banquero, y tenía muchísimo dinero, compraron armas de guerra en el exterior y trajeron miles de fusiles modernos para la época, y compraron caballerías, armaron un ejército y se inició la llamada Revolución Libertadora, que no tenía nada de revolución ni nada de libertadora, era dirigida por los que tenían el poder económico. Cualquier similitud con lo que ha pasado después de un siglo, pura coincidencia. Pura coincidencia, Juan. Sigue mi ronquera. Yo la voy pasando, cuando uno va calentando el brazo, en este caso la garganta, eso es como cuando uno comienza a pichar y le duele el brazo en el primer inning, pero si uno sale del primero, se va calentando, después ya no siente nada el dolor. Miren, entonces estas son cosas de la historia. Yo invito a los estudiantes venezolanos, a todos, no solo los de historia, historiadores, qué bueno que revisemos esa historia y hagamos comparación de este siglo transcurrido, porque en el fondo la situación tiene muchos parecidos, no es igual por supuesto, pero muchos parecidos. Y luego también a Cipriano Castro, además de enfrentar esa oposición interna, bueno, es que Cipriano Castro un día, ¿saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo Cipriano Castro? Como los banqueros venezolanos, entre ellos Manuel Antonio Matos y otros de esos apellidos históricos del país, no querían prestarle dinero al gobierno. Entonces los mandó a buscar y los colocó aquí en la calle Real de Caracas, no sé cómo se, la principal calle de Caracas, los amarró en fila india y entonces, mire, los paseó amarrados en fila india por la mitad de Caracas rumbo a la Rotunda. Eran los métodos de entonces, la Plaza de la Concordia. Por ahí pasó Manuel Antonio Matos y todo el mundo asomado viendo ahí los banqueros amarrados, uno detrás del otro.
Bueno, con esta alegría en el corazón, de optimismo, de fe en el futuro, aquí estamos en el Museo Histórico Militar. Qué bella estructura esta, y desde aquí le enviamos un saludo de optimismo a todo el pueblo venezolano y a todos los pueblos de la América Latina, del Caribe. Este museo histórico, vean ustedes, ahí por Venezolana de Televisión. Saludos al equipo Radio Nacional de Venezuela y todas las emisoras que hoy transmiten este programa. Aló, presidente. ¿Qué número es este programa? 110. Programa número 110. Desde el Museo Histórico Militar, aquí en el 23 de enero. Por ahí están los muchachitos jugando al béisbol en el estadio de aquí abajo, Monte Piedad, los vecinos, la gente celebrando no solo el triunfo del Brasil, celebrando todavía el gran evento por la paz y por la democracia que ayer desbordó no solo la Avenida Bolívar, desbordó de optimismo y de amor a toda Venezuela. Yo amanecí un poco ronco de ayer, tanto discurso todos estos días. Hemos estado bastante activos. Activos necesitamos estar todos en Venezuela en estos días, asegurando el futuro de nuestros hijos. Museo Histórico Militar. Esta es una estructura que ya va a cumplir un siglo, desde el punto de vista del poder militar, esencial para el Estado, en esta colina tan hermosa, donde sopla una brisa muy fresca y donde el pueblo venezolano está aquí desde hace tiempo, laborando y trabajando por su futuro. Pues bien, luego las labores de construcción de esta maravilla arquitectónica, histórica, se iniciaron el 2 de enero de 1904. El presupuesto asignado para su construcción fue, para la época, 1.277.622 bolívares. En ese tiempo esa era una cifra bastante grande. Bueno, luego la obra se terminó de construir el 4 de abril de 1906. El arquitecto al final comunica al presidente Castro diciéndole: el edificio ha quedado como hecho de un solo bloque de granito, ya que es una mesa de hierro y mampostería capaz, oigan esto, capaz de desafiar las injurias del tiempo. Pues aquí está intacto el Museo Histórico Militar, sede para entonces de la Academia Militar de Venezuela. Por aquí pasaron muchas promociones de oficiales comenzando el siglo, muchas promociones de oficiales. Pasaban los cadetes, los familiares, y esa rigurosa formación militar. Este es el patio, estamos en el patio de formaciones, el patio de armas del museo, entonces Escuela Militar. Y el 5 de julio, Día de la Independencia de 1910, fue Cipriano Castro, aquel buen general y presidente, comenzó siendo el primer presidente del siglo XX venezolano, decretó el 4 de junio de 1903, ya se va a cumplir un año, un siglo de esto, decretó Cipriano Castro la creación de la Academia Militar de Venezuela, y entonces encargó a un arquitecto llamado Alejandro Chatén para diseñar este proyecto y dirigir su construcción. Un gran proyecto para el momento en que estamos hablando. Recordemos que el siglo XIX fue un siglo de guerras, primero la Gran Guerra de Liberación de Sudamérica, y luego el país entró en guerras civiles, fragmentado, y no había una verdadera escuela o academia militar para formar los profesionales militares, sobre todo en este caso del ejército. Y fue Cipriano Castro, hombre de buena visión, de estadista, visión de lo que debe ser un Estado nacional,
comenzó a crear las bases. Cipriano Castro y su vicepresidente Juan Vicente Gómez comenzaron a crear las bases del Estado Nacional. Y una de las bases de un Estado Nacional, pues es una Fuerza Armada. Y el Ejército, pues siempre ha sido parte esencial de toda fuerza militar. Ahora, decía que la visión de Estado comenzó a concretarse